Seguimos en Negocios Televisión, seguimos en Todo es Geopolítica, mirando a estas tensiones entre Rusia y la OTAN con duros mensajes sobre Francia, también mirando a este misil nuclear ruso, este misil Burevestnik que está desatando las alarmas en la OTAN. Enseguida les contamos la reacción de Noruega, de Finlandia, miramos también a la presión sobre Venezuela, pendientes de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, pero atentos a las últimas horas con el foco puesto en Maduro, y es que Venezuela ha suspendido su acuerdo energético con Trinidad y Tobago tras la llegada de buques de guerra de Estados Unidos. Maduro ordenaba la suspensión inmediata del acuerdo energético con Trinidad y Tobago después de que el país insular recibiera al destructor US Gravely de la Armada de Estados Unidos para realizar ejercicios militares en el Caribe. Decía Maduro: he aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y firmado. Maduro califica la presencia de este buque estadounidense en aguas trinitenses como una amenaza directa. Acusa a la primera ministra de convertir el territorio de su país en un portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela y contra Suramérica. El convenio de cooperación energética entre Venezuela y Trinidad y Tobago fue suscrito en 2015. Tenía una vigencia inicial de 10 años con renovación automática por 5 años más, la cual se concretó en febrero de este año. Maduro rompe lazos con Trinidad y Tobago, le acusa de buscar una guerra en Latinoamérica. Pendientes de Maduro, mirando la tensión con Venezuela, nosotros vamos ya con los expertos, vamos ya con el análisis. Hoy contamos con Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros una vez más. Y tenemos a Andrew Smith, analista del Centro para el Bien Común de la UFV. ¿Qué tal, Andrew? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Bueno, pues encantados de teneros a los dos por aquí en un momento de mucha actualidad geopolítica, hablando de Venezuela, pero si os parece empezamos con este misil Burevestnik que bueno, se está empezando a comentar también en algunos países europeos y empezamos a conocer más detalles. Andrew, ¿qué te parece este misil y esta prueba por parte de Rusia? Buenas tardes. Efectivamente, ha sido un golpe de efecto la nueva propulsión nuclear de un misil crucero. Es una adaptación, lo están llamando el Chernóbil volante, por el riesgo que tiene para una posible accidente o un posible fallo, pero es un golpe propagandístico bastante efectivo, puesto que da la sensación de avance tecnológico y escalada de tecnología para compararse con la avanzada tecnología de los norteamericanos. Esto no afecta mucho el campo de batalla y tampoco es una novedad, salvo la propulsión nuclear de este misil crucero, puesto que la cabeza es la misma, y lo único que aumenta es la autonomía que pueda tener, que es hasta 36 horas, lo cual permite entrar por distintos flancos a los sistemas de defensa europeos, pero la velocidad no aumenta y su detección es aumentada, puesto que al tener un motor nuclear da una estela de radiación que es muy fácil de detectar. Por lo tanto, militarmente, salvo el factor de que puede estar merodeando como un dron por arriba, buscando un punto débil de entrada, es fácilmente localizable. El problema es que es un Chernóbil volante y, por lo tanto, el país que se vea enfrentado a ese misil crucero para derribarlo, ya sea con un misil tierra-aire o con un avión, con un misil para destrozarlo, asume el riesgo de que eso caiga a tierra y produzca un pequeño derrame nuclear con la toxicidad que eso puede dar y el impacto medioambiental consecuente. Por lo tanto, es un golpe de atención, posiblemente para poner presión en lo que está pasando en los frentes de Ucrania y sobre todo ante la posición de Trump
ambigua entre elegir entre Ucrania y Rusia a quién pongo más presión para lograr ese acuerdo que tanto anhela. Bueno, pues Rusia respondiendo de esta forma a la presión de Trump, mandando un mensaje también a Europa. Eduardo, quiero saber cuál es tu lectura, tu análisis de este nuevo misil nuclear ruso y sobre todo, bueno, pues qué supone en este momento de tensión con Estados Unidos. Pues es un misil que está a mitad de camino, como se acaba de señalar, entre lo que es un misil con cabeza nuclear de alta velocidad, altamente peligroso, y un misil más convencional. ¿Por qué digo que ocupa una posición intermedia? Pues por esa característica, la capacidad de, allá donde cae, genera daños. Derribarlo ya es en sí una amenaza para aquel que lo hace. Y esto supone, pues, una llamada de atención. Una llamada de atención sobre la que ya habíamos advertido. A medida que Rusia se pone nerviosa con el mantenimiento del conflicto y las amenazas de Estados Unidos de proporcionar misiles Tomahawk a Ucrania, pues era de prever que hiciese algún gesto de este tipo. Lo habíamos señalado en este programa, en anteriores capítulos, en anteriores ocasiones. Era probable que se hiciese una demostración de fuerza para, sin generar ningún tipo de daño, darle una llamada de atención a la administración Trump. En favor de la utilización de este armamento juega el deseo de Putin de, bueno, pues amenazar con tener sobrevolando algo que suponga una amenaza de nada menos que de 36 horas de autonomía. La baja velocidad, pues no es un inconveniente, dado que en su destrucción ya está implícita esa amenaza. Yo creo que es un puntito más en esa escalada, sobre todo de gestos. Está probando a ver si me escuchan. Para conseguir vencer la balanza hacia una negociación que sea beneficiosa para Rusia. Bueno, pues Rusia que de alguna forma aumenta la escalada después de las amenazas de Trump, después también de que la coalición de voluntarios, así se llaman ellos, se reuniera el pasado viernes y amenazara con envíos de misiles, pues ha llegado esta demostración de fuerza por parte de Moscú. Como ven, tenemos más expertos, tenemos más voces. Contamos con Marcelo Ramírez, analista geopolítico y de asuntos militares. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantados de tenerte por aquí y analizando, bueno, pues este misil Burevestnik que ha sorprendido a Occidente. No hay muchos comentarios, pero sí que parece que hay cierto temor, ¿no?, en algunos países, en algunos expertos. Bueno, lo que pasa es que este es un misil que anunció Putin en el año 2018. Poco se le prestó atención a esos anuncios en Occidente. Putin habló de nuevas armas de nueva generación, ahí habló del misil hipersónico, del misil Sarmat, de los planeadores Avangard, habló del Zircon, de los misiles hipersónicos, y entre esos misiles nombró el Burevestnik. Este en realidad sería un cambio de reglas de juego. Las características que tiene este misil es que precisamente, dado que tiene un motor scramjet de reactor funcionando a base de energía nuclear, le permite una autonomía prácticamente ilimitada. No se sabe exactamente, obviamente son cuestiones de secreto militar, cuál es la autonomía real. En principio la prueba se habló de 15 horas, pero hipotéticamente podría tener un vuelo de extremadamente larga duración. ¿Y eso qué es lo que permite? Eso permite que uno pueda atacar por distintos ángulos. Básicamente, cuando se estructuran las capas de defensa, uno espera los ataques desde un ángulo determinado. Por ejemplo, Estados Unidos suele concentrar sus sistemas antimisiles en lo que es la zona, podríamos decir, norte, mirando lo que sería hacia el Ártico y hacia Asia, calculando que a través de las rutas polares es la distancia más corta y eso sería la posible vía de ataque de un misil ruso. Los misiles rusos, hay muchos misiles que tienen alcances superiores a los 12, 14.000 kilómetros y que pueden tener
otro tipo de órbitas. Pero este misil, dadas sus características, puede evadir esos sistemas, dado que no tiene limitaciones temporales, en el sentido de que es un misil de cota muy baja, ultra baja, algo parecido a lo que es, por ejemplo, el Tomahawk, que también se estuvo hablando mucho, pero con un alcance súper extendido. Y eso es lo que le permite entonces buscar puntos vulnerables dentro de los esquemas defensivos y penetrar a los mismos. Lo que lo hace en realidad particularmente peligroso para las defensas de Occidente y que les cambia las reglas de juego es eso. Puede llegar a estar avanzando desde una dirección y luego girar, hacer un círculo y atacar por otro ángulo inesperado. Esto, obviamente, todo en muy grandes dimensiones. Esto significa que Estados Unidos tendría que replantear todo su escudo antimisiles de forma de poder tener controladas las zonas de seguridad. Básicamente es un cambio de reglas de juego que pone Rusia arriba de la mesa y creo que eso es lo que de alguna manera es el llamado a reflexionar. Creo que Rusia empieza a cansarse de muchas de las presiones de Estados Unidos y simplemente lo que está haciendo es recordándole a Estados Unidos, no es casualidad que esta prueba se haya hecho justamente ahora, recordándoles a Estados Unidos, bueno, que ellos tienen una capacidad militar, por lo menos en algunas áreas, que son superiores a las propias estadounidenses. Por lo tanto, deben ser tenidos en cuenta seriamente las necesidades de seguridad y los planteos de seguridad que hace Rusia. Bueno, pues un nuevo misil que cambia las reglas, que manda un mensaje a Estados Unidos, también a Europa. Precisamente en Europa hoy el foco estaba puesto en Francia. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SVR, acusa directamente a Macron de preparar 2.000 tropas francesas que estarían listas para desplegarse en Ucrania. Hablábamos antes de esta coalición de voluntarios. Macron lleva mucho tiempo hablando del envío de tropas y al parecer habría ya 2.000 soldados preparados. Andrew, imagino que el número no es muy elevado, es decir, no va a cambiar nada en el frente, pero sí que de alguna forma cambiaría la implicación de Francia, ¿no? La implicación directa en este conflicto. Es una explicación bastante predecible, en el sentido de que cuando uno no sabe qué hacer, hace lo que sabe. Y se está tratando por todos los medios de lanzar un mensaje a los ucranianos de que Europa está apoyándoles con todo lo que puede hacer hasta el momento. Esta coalición de Willing, 2.000 franceses que están preparados para ir. También se ha escuchado que de parte de Starmer que ya británicos también están dispuestos a colaborar. Es un poco un brindis al sol, puesto que primero los números no van a alterar prácticamente nada la ecuación o la correlación de fuerzas en el frente, puesto que los números, para tener efectos, se necesitaría una intervención entre 40 y 60.000 soldados o fuerzas europeas para afectar algo al frente ucraniano-ruso. Segundo, Europa no dice qué mandato tienen esas fuerzas. ¿Van a estar en la retaguardia apoyando la logística y el C3I de los ucranianos o van a intervenir directamente? ¿Tienen mandato para atacar, para usar la fuerza o proyectar la fuerza contra los rusos? ¿Se limitarán a territorio ucraniano o entrarán en el territorio ahora controlado por los rusos en las provincias antiguas ucranianas? ¿O tendrán mandato para intervenir dentro de la Federación Rusa en sí? Está todo en el aire, hay muchas preguntas. Son mensajes que se lanzan de apoyo, puesto que realmente en concreto todavía no hay una formulación, ni un compromiso, ni una voluntad política para decidir lo que Europa quiere hacer con Ucrania en el futuro. Otro tema es la incautación de los fondos rusos en Bélgica para producir una ingeniería financiera que les dé dinero a los ucranianos para resistir un año o dos más, totalmente sin cobertura legal, sin infraestructura. Son ideas que se están lanzando y en este caso, en el caso de Macron en Francia, ante los problemas domésticos que tiene, quizás es un intento de Macron de aumentar su protagonismo internacional
a la vista de su incipiente implosión dentro de la política francesa en estos momentos. Yo lo vería como un mensaje de gestos, que es lo que parece ser que está todo el mundo haciendo en estos momentos, puesto que en realidad todo el mundo parece ser que está en un gran, como se decía en la teoría de juegos, un gran juego de chicken, ¿no? A ver quién es el primero que parpadea y que realmente se compromete o se deja de comprometer para que los otros puedan rellenar ese vacío. Finalmente, un punto, el hecho es que el frente se está moviendo militarmente y Pokrovsk está en una situación de posible toma por parte de los rusos, que los ucranianos lo niegan. Y eso sí que es un cambio bastante sustancial, pues que era la retaguardia ucraniana en ese sector del frente que podría convertirse en la punta de lanza de una ofensiva rusa. Por lo tanto, lo que llaman en España marear la perdiz, no sé si es una traducción muy buena de wag the dog, es gestos para no afrontar los problemas reales y tomar una decisión y adoptar un liderazgo sobre lo que se va a hacer en esta confrontación. Bueno, pues atentos a los nuevos pasos que da Europa, a lo que pueda pasar con estos activos rusos, a Hungría, que parece que está poniendo sobre la mesa una coalición anti-Ucrania con Chequia, con Eslovaquia y sobre todo, bueno, pues mirando estos mensajes sobre Francia, Eduardo, no es la primera vez, ni mucho menos, que te pregunto sobre hasta qué punto se puede involucrar Europa y sobre todo hasta qué punto se quiere involucrar Emmanuel Macron. De nuevo se habla de el envío de soldados a Ucrania. Sí, hay varias cuestiones a considerar respecto a esta pregunta que planteas. La primera de ellas es en qué punto procesal estamos en todo este conflicto. Yo creo que se ha abierto un nuevo escenario. Un nuevo escenario que es el de gestos, pero cruzados entre Rusia y Europa. Ya no es entre Rusia en función contra Europa en función de la posición de Ucrania, sino algo bastante más amplio. Hemos hablado del misil, ahora hablamos de mandar soldados. En realidad son gestos dentro de lo que en términos boxísticos se definiría como un asalto de tanteo, en el que los dos implicados pues están viendo a ver hasta qué punto va en serio el rival y con qué recursos cuenta. Eso por un lado. Esa es la variable nueva. La otra es la del conflicto sobre el terreno en Ucrania. Llevar 2.000 soldados franceses es una gota en un océano de más de 1.000 kilómetros de frente. Eso por un lado. Después hay que saber cuál es el perfil de esos militares. Es la sufrida legión extranjera formada, como su propio nombre indica, por soldados extranjeros a los que no hay que tener en cuenta lo que piensen, o son otro tipo de personas, de asesores, expertos en gestión de armas más sofisticadas, o son militares puramente logísticos encargados de administrar la ayuda que les llegue o trabajar en la retaguardia. Eso está por ver. En cualquier caso, el compromiso de Francia, al igual que el de cualquier otro país europeo occidental, yo creo que está muy lejos de una movilización que supere las 5 cifras, ¿no? En ningún caso, nunca, jamás, porque la opinión pública se les echaría encima. Como cortina de humo vale para Macron, la legión extranjera siempre ha estado destinada en los más recónditos lugares y muchas veces de manera semiclandestina, y esta podría ser una ocasión más, pero más allá de esa cifra de esos 2.000 soldados no puedo hacer muchísimo más en lo que se refiere a recursos humanos, ¿no? Así en recursos militares, en recursos técnicos, en armamento. Respecto a la guerra sobre el terreno, efectivamente se ha señalado Pokrovsk, ¿no? Como una situación realmente preocupante porque es uno de los baluartes, de los últimos baluartes de Ucrania antes de que los rusos alcancen como barrera el Dnieper, ¿no? En los últimos días han conquistado las tropas rusas 3 pequeñas aldeas. Los dientes de esa tenaza empiezan a cerrarse, ¿no? Y Pokrovsk está en una situación bastante complicada.
que llevaría a replantear también la administración de los cada vez más escasos recursos militares ucranianos en un frente tan amplísimo. Yo creo que estas tres variables, los gestos, la posibilidad de Europa de hacer frente a una ayuda militar con recursos humanos, militares, más allá de lo puramente simbólico, y la situación en el frente, son los tres factores que constituyen una novedad en este conflicto que ya supera con creces los 2 años. Bueno, pues el foco puesto en Procross, también en lo que pueda pasar en Kupiansk, con la mirada puesta también en estas tropas francesas. Marcelo, te quiero preguntar por lo mismo, ¿qué te parecen estos avisos sobre Francia y cómo ves la situación sobre el terreno? Si podría cambiar algo, igual que en su día hablamos de los Tomahawk. Bueno, yo coincido un poco con el pensamiento que estaban esgrimiendo. Eso parece fuerzas más que insuficientes como para poder modificar algo en el terreno, por lo cual uno imagina que deben ser tropas altamente especializadas, destinadas a algo muy específico, como por ejemplo puede ser reforzar capacidades antiaéreas o reforzar zonas de seguridad. Y creo que Coprox está mostrando que, bueno, que se está desmoronando buena parte del frente ucraniano, pero me parece que el sector que va a ser decisivo en esto tiene que ver con Odessa. Creo que si Rusia consigue unirse con Transnistria y cerrar la franja hacia el Mar Negro, creo que eso sería absolutamente decisivo para la suerte de Ucrania. Quedaría asfixiada, se cerraría su salida al mar y aumentaría la capacidad rusa dentro del propio Mar Negro. Por lo tanto, yo imagino que estos franceses, y también conociendo un poco que hay una relación muy especial entre Odessa y Francia, y es una ciudad que los franceses han ambicionado históricamente, es muy probable que esta gente esté destinada a reforzar esa capacidad, previendo que la gran movida decisiva en esta guerra va a ser precisamente en esa zona. No imagino que intenten resistir más en Pokrovsk o en otros lados. Creo que van a tratar de tener una salida ordenada y retirando sus tropas y buscando puntos a fortalecerse del otro lado ya del Dnieper, porque la situación, la verdad, parece muy, muy definida en favor de las tropas rusas. Pero creo que esta guerra, si tiene un jaque mate, podríamos decir, va a ser precisamente la cuestión de Ucrania, de Odessa. Si cae Odessa, esto sería algo que marcaría, como podemos decir, el fin de la Ucrania como la puede imaginar Europa. Pero para que se produzca eso, bueno, tenemos que tener en cuenta que es una ciudad grande, es una ciudad importante y es una sociedad de difícil acceso. Un asalto anfibio ruso sería muy complicado, lo cual implica que hay que hacer toda una serie de movimientos por detrás, por el norte de Odessa, y poder bloquear a la ciudad para poder hacerla caer. Creo que ahí es donde van a intervenir estas tropas francesas, llevando esto a un riesgo de una alta escalada, porque Rusia ya está hablando claramente que son blancos. De hecho está buscando específicamente los blancos extranjeros por la importancia que tienen, pero bueno, aumenta el riesgo de una implicación directa de la OTAN con las tropas rusas, y esto puede ser, bueno, el preanuncio de una escalada seria. Bueno, pues atentos a la implicación de Francia, de Europa, mirando a este choque entre Rusia y la OTAN, y pendientes de la cita clave de mañana, de esta reunión entre Trump y Xi Jinping. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida más información, más análisis, negocios, televisión. Dice el español, Merz afirma que Alemania ya no puede sostener el estado de bienestar y pasará la tijera al sistema de pensiones. Acaban de abrir la caja de Pandora. El lío es espectacular. Ahora, ¿es diferente al nuestro en España? No, para nada. El lío significa que en 10 años esto está aquí arriba. Si tenemos esto aquí arriba en 10 años, ese movimiento de jubilación va haciendo prácticamente imposible una pirámide. Piensen que esto era así, Esto era así, pero no habían venido los inmigrantes a cambiar la pirámide poblacional. ¿Dónde están?
la inmigración va a cubrir lo que los ciudadanos no quieren ya tener hijos, pues prefieren tener perritos todo el día, perritos no cotizan. Que sería una buena solución, ¿eh? Oiga, ¿usted quiere tener un perro y no quiere tener niños? Pues a pagar. Perro y el gato que paguen, ¿no? No están sustituyendo a... ¿No era mejor hace 15 o 20 años haber dicho, oiga, si usted tiene un hijo, se le vamos a apoyar? ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar el problemón que nos viene encima. Dice, no, venga, no quieren tener hijos, vamos a tener inmigración. ¿Y dónde están? ¿O es que tenemos un entorno de inmigración donde no toda la inmigración cotiza? Vale, y si no cotiza, entonces ¿qué hacen? Comer recursos. Ah, y si comen recursos, no solucionan el problema. Y esto no es una pirámide, esto es una broma. ¿Qué es lo que dice Merz? O hacemos un cambio, o aquí no tiene pensiones ni Peter. No, pues subamos impuestos. ¿Pero qué más impuestos? Si estás lleno de deuda porque no has parado de emitir dinero y no paras de gastar como si no hubiera un mañana. España va como una moto. ¿Y tú qué estás haciendo? Recaudando todavía más. ¿Pero para qué? Para poder gastar más. ¿Para qué estás gastando más? ¿Por qué no utilizas los momentos donde la economía te da un excedente para hacer las reformas? Nadie se mete cuando las cosas están bien. Cuando las cosas van mal, no vamos a meternos, pero ahora ya no tienen margen de maniobra. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién asume ahora la responsabilidad? Son los mismos inútiles que ahora nos dicen, vamos a sacaros de esta. ¿Pero qué vais a sacarnos? Si sois incapaces. Y ya lo habéis demostrado. Buenos días, 8 de la mañana, ¿han desayunado bien? Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. No, pero no critiquéis. Aquí vemos todo lo contrario. Os oía todos los días. Esto lo hacen estupendamente. Es un cachondeo. Pero lo que está claro es que ahora mismo... Traéis a invitados excepcionales. Good afternoon, Cathy Booth. Y seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la guerra en Ucrania, pero atentos a más frentes abiertos, con la mirada puesta en esta lucha por la hegemonía mundial y una cita que va a ser uno de los puntos clave de este año, la primera reunión del segundo mandato de Donald Trump con Xi Jinping. La mirada puesta en la APEC en las próximas horas con esta cita histórica. Andrew, te quiero preguntar por esto, ¿qué esperas de la reunión de Trump y Xi y sobre todo de esta pelea entre China y Estados Unidos? Como todo el mundo, creo que espera que ambos líderes sucumban ante sus asesores que les indican que hay que buscar la estabilidad, y ante la fecha del 10 de noviembre, que era la de los nuevos aranceles y nuevos recortes y ¿cómo se llama? Prohibiciones de minerales raros, que se prolongue 30 días más o 60 o 90 días más, y que cunda el razonamiento, sobre todo en el contexto en el que están, que es en el contexto de la reunión de ASEAN. Entonces, lo que tenemos a la vista es dos estrategias, una de contención, que es la de China, en la cual quiere mantener los controles de las líneas de producción, el control sobre minerales y materias raras, y sobre todo tener la iniciativa en la inteligencia artificial, que los dos coinciden que es el campo de batalla en geopolítico en el futuro. Por parte de Estados Unidos y del presidente Trump es lograr que siga exportando China sus minerales raros para no paralizar su industria y su economía, y sobre todo conseguir en el momento tiempo para su política. Ya llegó a un acuerdo con Malasia el otro día, ha llegado esta mañana o ayer un acuerdo con Japón, y está llegando a acuerdos para conseguir otras fuentes de suministro de materiales raros para su economía. El sistema de aranceles, mantenerlo en sus corrientes niveles, y si puede ser bajarlos un poco más para dar oxígeno a las economías que ya muestran cansancio en ambas superpotencias.
sobre todo las tendencias inflacionistas y los niveles de satisfacción de los consumidores. Y luego el factor más importante, que es el que hay que tener en cuenta, que es que Xi Jinping no tiene elecciones dentro de un año midterm que puedan afectar su control político del país, y que la estrategia de China es a más largo plazo que la de Estados Unidos. Por lo tanto, es un poco como la anécdota esa del dentista con el cliente, en el que se dice mutuamente: oye, no nos vamos a hacer mucho daño hoy. Así que la esperanza es que no ocurra un catalizador que destroce esa posible armonía que puedan llegar, porque lo pueden vender bastante bien como una imagen de que ambas superpotencias controlan el espacio Indo-Pacífico y que son una fuerza de estabilización para la economía global, que ya está empezando a dar señales de agotamiento y de posible involución. Bueno, pues la economía mundial, que incluso parece que empieza a entrar en recesión en un momento en el que China y Estados Unidos bueno, pues son las dos principales potencias del mundo. Estamos todos un poco a la espera, a la expectativa de lo que salga de esta reunión. Eduardo, te quiero preguntar qué esperas tú y también qué te parecen estos últimos mensajes de un Trump que advierte de la Armada de Estados Unidos. Viene a decir, bueno, pues que son capaces de destruir a cualquiera, ¿no? Que China está por detrás, algo que hemos escuchado ya en más ocasiones a Donald Trump. Sí, de hecho ha dicho que ganarán una guerra como nunca se ha visto, una guerra sin precedentes. Bueno, yo creo que es parte de esa verborrea que caracteriza los discursos de Trump. En realidad, cada uno de los dos actores tiene un arma poderosa. Trump tiene sus aranceles porque China necesita para seguir manteniendo un continuado crecimiento del poderosísimo mercado norteamericano. En ese sentido, la sartén por el mango de los aranceles la tiene Estados Unidos, pero hay otro sartén, y es la sartén de la inteligencia artificial y los minerales raros, que son absolutamente claves. Esta sí es una batalla contra el reloj. Es imprescindible no perder el tren. Estados Unidos está decidido a liderar, si no puede ser el país hegemónico, si el primus inter pares en términos de desarrollo tecnológico, pero ahí está China, que ya le está echando un pulso en su fase 4.0, en donde ya ella es la que dicta hacia dónde se dirigen los avances tecnológicos. Hay que tener en cuenta que este aspecto es el punto fuerte de China, porque la inmensa mayoría de los minerales raros están bajo control de China, bien porque los tiene, bien porque tiene acuerdos con aquellos que los producen. En este sentido, pues la victoria de Milei, me gustaría saber qué opina Marcelo de esto, pero la victoria de Milei le abre una oportunidad de minerales raros. No olvidemos que Argentina tiene minerales raros, se ha dejado cortejar tanto por China como por Estados Unidos, pero Estados Unidos seguramente le habrá puesto encima de la mesa que si quiere ser ayudada a salir del pantano en el que se encuentra, pues será a cambio de esos minerales raros. Por otro lado, también aspira a que Ucrania le dé parte de los suyos, aunque gran parte de esos minerales ya están en zonas controladas por Rusia. Con lo cual, el tiempo, como siempre, corre a favor del más paciente y del más estable, que es China. Y a medida que transcurre el tiempo, pues la posición de China se va fortaleciendo y la de Estados Unidos se va debilitando, si no consigue, insisto, esos minerales raros. En cualquier caso, como se ha señalado, muy bien señalado, los asesores pragmáticos, los que tengan los pies en el suelo, le recordarán que una tranquilidad en el tema de los aranceles y una cierta flexibilidad en el tema de los minerales raros generarían un clima de tranquilidad que se traduciría en estabilidad, y la estabilidad a su vez en confianza, que es lo que hoy por hoy necesitan los mercados.
Mundo esperando, expectante, esta reunión entre Trump y Xi. Enseguida miramos a Argentina, miramos también a Venezuela. Antes, Marcelo, quiero saber tu análisis, tu lectura de esta reunión histórica entre Trump y Xi Jinping. Si crees que puede traer calma en este momento de tanta agitación global. Yo la verdad que creo que sí, en función de algo que tiene que ver con un poco la historia que marca, asigna de alguna manera la política china. China tiene una historia de ser una nación comerciante. China no es una nación bélica, no es una nación que se enfoque en el uso de la fuerza militar como primer recurso, sino más bien todo lo contrario. Ellos negocian, no son de interferir en gobiernos extranjeros, y va a pretender que todo siga lo más calmo y placentero posible para seguir desarrollándose en una situación en que nosotros podemos ver que va ganando. Evidentemente la forma en que va creciendo la economía china, cómo se va desarrollando su Producto Bruto Interno, cómo se ha transformado en la manufacturera del mundo, pero también tiene tecnología, también tiene innovación, también tiene capital financiero. Bueno, ¿para qué salir de la senda que los está llevando al éxito? Esto contrasta de alguna manera con la filosofía de vida anglosajona, que es mucho más agresiva y que es más de imponer y tomar por la fuerza. Pero claro, Trump tiene un problema, que es que su propia economía no está en condiciones de sostener un esfuerzo bélico, e inclusive con la propia China, y correr hacia una guerra que la única forma, podríamos decir, seria de detener a China sería con una guerra nuclear, lo cual parecería todo un despropósito. Bueno, lo obliga a Trump a buscar fórmulas intermedias. Es cierto que, por ejemplo, la Argentina puede proveerlo de tierras raras. El problema es que hay que procesarlas. Y el procesamiento es un sistema delicado que lleva muchos años hasta que las plantas maduren. Y creo que Estados Unidos no tiene esa posibilidad hoy de darle tantos años a China como para reedificar una industria de producción de tierras raras que pueda satisfacer las necesidades. Por lo tanto, a corto y mediano plazo necesita negociar con China. Creo que fiel un poco al estilo de Trump, es gritar, golpear arriba de la mesa, amenazar, decir nosotros somos los mejores del mundo en todo, pero la realidad él sabe que no, sabe que tiene talones de Aquiles y que necesita encontrar un acuerdo con China. Entonces amenazamos con grandes aranceles, pero después finalmente vamos a terminar acordando algo que sea de mutuo beneficio. Me parece que sería el camino más lógico. Y creo que es básicamente sobre el cual se van a ir enfocando ambas naciones. Ninguna de las dos en el fondo le interesa la guerra, pese a que Estados Unidos quiera evitar el ascenso de China. Hoy creo que materialmente ya no tiene posibilidades de hacerlo, por lo menos de esta forma, y solo tendría como posibilidad real es el tema de redefinir las reglas de juego a nivel mundial para poder guardar su área de confort, su área de influencia, y de esa manera poder seguir siendo un actor primordial, aunque no el único y hegemónico. Bueno, pues muy pendientes de la última hora, mirando a la situación entre Trump y Xi Jinping. Vamos con una última hora importante. Vamos a ver la señal que nos llega en directo de este huracán Melissa. Ayer ya les informábamos, ya les dábamos la última hora en este sentido. Les decíamos que hoy se esperaba la que podría ser la mayor tormenta de este siglo. Pues ojo con la información de última hora. Según varios informes, según varios reportes, el huracán Melissa ya ha tocado tierra en Jamaica, desatando vientos devastadores, lluvias torrenciales que amenazan con causar daños históricos en la isla. Autoridades locales han declarado el estado de emergencia y ordenado evacuaciones masivas en zonas costeras y bajas. El fenómeno sigue avanzando hacia el Caribe. Melissa, clasificado como huracán de categoría alta, ha provocado cortes de energía, inundaciones y caída de árboles, dejando a miles de residentes en situación crítica. Los expertos advierten que esta tormenta podría intensificarse en las próximas horas, afectando no solo a Jamaica, sino también a otras islas del Caribe. El gobierno y los equipos de emergencia trabajan sin descanso para minimizar su impacto, mientras los ciudadanos buscan refugio ante la fuerza destructiva
de Melissa. La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de este huracán, considerado uno de los más peligrosos de la temporada. Les contábamos que ha llegado a alcanzar los 290 kilómetros por hora. La información de última hora es que ya estaría tocando tierra en Jamaica. Muy atentos a este huracán Melissa, esperando pues que el impacto sea el menor posible. Vamos a seguir mirando al Caribe, pero en este caso os quiero preguntar por Venezuela. Andrew, hablábamos antes de Argentina, estamos hablando mucho de Donald Trump, que parece que quiere dar un golpe en Latinoamérica y parece que tiene un objetivo, un señalado, va a por Maduro. Bueno, todas las señales están dando indicadores que va por una dirección, y ya lo ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio, que parece ser que es el que tiene lo que llaman los americanos the lead sobre este portfolio o este dossier que es Venezuela, que es la intención ideal sería un cambio de régimen. ¿Cómo se consigue ese cambio de régimen? Pues los parámetros que tienen es conseguirlo sin una invasión terrestre y sin entrar en lo que llama Trump a forever war, o sea, no repetir los errores que se han hecho en Afganistán, en Vietnam, en Irak y en otras partes. Posiblemente Panamá 1989 podría ser un ejemplo. Así que el modelo de esta actuación de desestabilización y de nerviosismo y desequilibrio, posiblemente tengamos que remontarnos al golpe de 1953 en Irán con Mossadegh, que era tratar de conseguir un golpe interno apoyado por el exterior por distintos factores. Yo creo que el personaje clave aquí es el jefe de los servicios de inteligencia y que controla las Fuerzas Armadas pretorianas del régimen de Maduro, Diosdado Caballo. Su lealtad, su cambio de lealtad posiblemente sea un indicador de que le queda poco tiempo a Maduro. Y también otros generales que posiblemente estén atraídos por la recompensa de $50 millones que pueden darle por traerle la cabeza o arrestado al presidente Maduro. También las indicaciones y la composición de la fuerza que está rodeando en estos momentos a Venezuela da pie a que si hay alguna operación sería de contrainsurgencia y sería de fuerzas especiales, con una participación posiblemente de la CIA, con el equivalente americano a los hombres verdes de Putin en Crimea, en los cuales desestabilicen el régimen y al mismo tiempo haya una participación de extracción o de toma del Miraflores para llevarse al grupo que controla a Maduro o al propio Maduro, secuestrarlo. Todas estas operaciones tienen un riesgo implícito. Acordémonos de la tragedia que tuvo la administración Clinton en Somalia, cuando aparecieron 18 cadáveres de fuerzas especiales arrastrados por la multitud somalí en Mogadishu en el año 94-93, que provocaron la retirada total de Estados Unidos del Cuerno de África. Así que en estos momentos estamos en una fase de desestabilización, de nerviosismo y a la espera de que se muevan los distintos grupos de poder dentro de Venezuela para causar el movimiento o el cambio de régimen deseado. Mi opinión, que tampoco es una opinión muy detallada, tenemos a un compañero de tertulia que está sobre el terreno en América Latina, que posiblemente nos dé una idea más precisa de lo que está ocurriendo, es que no va a haber intervención a larga escala de los Estados Unidos ni invasión, sino que va a ser una tensión prorrogada y constante hasta que el régimen se desestabilice o ocurra algo que produzca los resultados deseados. Al fin y al cabo, todo es una cuestión de qué precio estás dispuesto a pagar para conseguir los objetivos que te has propuesto.
Pues precisamente sobre la tensión en Venezuela está hablando ahora mismo la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Dice que el ataque de los barcos estadounidenses ha sido en aguas internacionales. Anunciaba Gesed 4 ataques que han tenido lugar esta madrugada. Dice además que México está en contra de este atentado a barcos y dice además que la Armada mexicana ha ayudado a rescatar un superviviente después del ataque de Estados Unidos. Pendientes de la reacción de Sheinbaum, bueno, pues hay mucho movimiento, como se pueden imaginar, en Latinoamérica. Eduardo, quiero saber cuál es tu opinión sobre esta operación contra Venezuela. Bueno, esta operación es una acción táctica más dentro de un escenario que tiene dos dimensiones, la estratégica y la táctica. La estratégica por parte de Estados Unidos es la de responder a un objetivo preciso, que es demostrar al mundo que es el campeón de la zona, hacer buena la doctrina Monroe de América para los americanos, como ellos lo entienden, hacer una demostración de fuerza, tensionar ese entorno, mantener a sus fuerzas armadas activas y también tensionadas a su vez, con una finalidad muy precisa, que es obtener los recursos energéticos de una de las zonas más ricas del mundo. Si bien Venezuela, todo el mundo dice, los expertos en estos temas, que su petróleo no es de la más alta calidad, que desde que Estados Unidos se ha desentendido de la explotación, pues no consiguen las cifras de producción que antes tenían, pues precisamente por la dificultad del refinamiento, pero a su lado, en Guyana, tienen un petróleo de mucha mejor calidad y una de las mayores reservas de oro del mundo. Atención, en un momento en el que el oro ha superado con creces los 4.000 euros como moneda de refugio. Ese es el gran objetivo estratégico a largo plazo, y a medio plazo, de Estados Unidos. Y luego está el planteamiento táctico. El planteamiento táctico pasa por una concentración de esfuerzo y riesgo que cifre la resolución del conflicto con la eliminación de Maduro. La eliminación, la captura, igual que cogieron a Noriega en su momento, pues capturar a Mossadegh, muy bien señalado, también en Irán, es decir, concentrar en una figura un verdadero cambio de régimen. El hecho de que María Corina Machado haya sido elegida Premio Nobel de la Paz, pues, hombre, la pone en una posición más que positiva para asumir la responsabilidad con el beneplácito del resto del mundo. Y la eliminación de Maduro por parte de fuerzas internas permitiría la perpetuación de ese establishment que se ha creado a lo largo de ya una larguísima dictadura como parte del futuro de Venezuela. Es decir, un poco pues como lo que vivimos España en la transición, en donde los gestores del régimen de Franco pues se mezclaron sin ningún tipo de problemas con las nuevas élites democráticas, ¿no? Yo creo que ese es un escenario mucho más factible que desplegar un ataque o cosas por el estilo, sobre todo porque es que las circunstancias no se prestan a ello. Y Estados Unidos, bueno, si algo aprendido de la historia es que mantener guerras en varios frentes al mismo tiempo siempre es complicado. Y en este caso, pues tiene múltiples escenarios de conflicto real y potencial a los que atender. Bueno, pues muchos frentes abiertos para Estados Unidos, uno que cada vez está más caliente, el foco puesto en Venezuela, con estos bombarderos que ayer volvían a acercarse, con este destructor, este buque, este portaaviones que también, bueno, pues está merodeando el Caribe. Marcelo, quiero saber cómo se está viviendo esto en Latinoamérica y si estamos ante un cambio de rumbo, lo que puede ser un golpe geopolítico importante por parte de Trump. Hay que recordar que Venezuela no está en los BRICS, pero obviamente es muy cercano tanto a Rusia como a China. Sí, es un poco difícil saber cuál es. Yo coincido en la precisión estratégica. Estados Unidos tiene planes y yo agregaría que a las ambiciones sobre las riquezas que pueda tener Venezuela también está esta confrontación que hablábamos con China al principio, ¿no? Estados Unidos ha cedido espacios en el sudeste asiático, ha cedido espacios en Medio Oriente, ha cedido espacios en África.
el último lugar que le queda para ceder es Sudamérica, ya estamos golpeando las fronteras. La zona exclusiva de seguridad para los Estados Unidos es América Central y Caribe, pero Sudamérica y más Venezuela, que está asomándose al Caribe, es una zona, podríamos decir, extremadamente delicada desde ese punto de vista de la concepción que tienen los estadounidenses de la seguridad. Trump está dando señales de que él quiere reconcentrarse en lo que es América del Norte, la cuestión con Groenlandia, Canadá, la presión sobre México. Básicamente quiere reasegurar su zona y tener por lo menos como una zona más neutral Sudamérica. Y creo que ahí precisamente el perfil de Venezuela, de acercarse a Rusia y a China sobre todo, es un problema. Trump se acaba de reunir con Lula, justo en un momento tan caliente como este con Venezuela, y esto también pone en entredichos también cuál es la verdadera intención del gobierno de Lula en esto, o sea, quiénes son realmente, a qué responde Lula, si realmente se puede dividir el mundo en categorías de izquierdas o derechas, o realmente el mundo se está moviendo con otros parámetros, y eso nos ayudaría a entender un poquito mejor la posición de Brasil. Y Brasil es determinante también en lo que está pasando en Sudamérica. Venezuela es demasiado grande como para poder ser invadida. Sería un enorme problema para Estados Unidos abrir un frente en estas condiciones, pero sí es una buena forma de distraer sobre una inminente derrota que se está produciendo en Ucrania. O sea, Estados Unidos puede simplemente generar un foco de tensión, tratar después de negociar algo con Venezuela, y a partir de eso empezar a tener excusas como para ir desentendiéndose de la crisis en Ucrania, algo que Trump, yo creo que desde el primer momento está tratando de encontrar la fórmula de salir de una guerra que se presenta muy muy complicada, que probablemente la va a terminar perdiendo Estados Unidos, pero que no puede retirarse y ser visto internamente como un cobarde, aprovechando además también que en Estados Unidos el voto cubano-venezolano, hoy ya podríamos decir, porque hay muchísimos venezolanos viviendo también en algunos estados de los Estados Unidos, es de un peso significativo y puede inclusive tener una incidencia importante en una elección interna, hacerle gestos, también esto le puede servir. Entonces lo veo más como una acción propagandista que como algo que efectivamente se pueda llegar a producir, dado que, y ya con esto te cierro, Venezuela ha estado con entornos más complicados, con el mismo proceso de agresión externa, pero con un Brasil en manos de Bolsonaro, y así todo no ha habido cambios importantes en el régimen, no han podido derribarlo, por lo tanto parece bastante improbable que esta acción pueda tener ese correlato que espera hoy Trump. Creo que más que nada es una acción de propaganda. Bueno, pues muy atentos a Donald Trump, a lo que pase con Venezuela en las próximas horas, en los próximos días, si se materializan o no estas amenazas. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Marcelo, Eduardo, Andrew, un placer contar con los tres por aquí. Muchísimas gracias. Buen día, un abrazo. Igual. Gracias. Nosotros que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Jamaica, la señal en directo que nos llega ahora mismo desde Jamaica, este huracán Melissa, que como decimos está tocando tierra en estos momentos. Se habla de vientos que pueden llegar hasta los 290 kilómetros por hora. Se habla en estos momentos de que está acelerando después de avanzar, incluso está amenazando en estos momentos a Cuba. Muchos se acuerdan del huracán Vilma en 2005 y sobre todo estamos atentos a las imágenes que están llegando. Están viendo ya estos vientos huracanados. Se habla de unos 280, 290 kilómetros por hora en lo que puede ser la tormenta del siglo. La población se enfrenta a los impactos de huracanes más extremos que la isla haya experimentado jamás. Se habla de una velocidad catastrófica de los vientos combinada con la lentitud de esta tormenta que estaría creando una combinación mortal y
destructiva. Muy atentos a la señal que nos llega desde Jamaica. Pueden ver, pueden seguir minuto a minuto nuestro canal de YouTube en paralelo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos. Enseguida, más información. Negocios Televisión.